Buenas noches, nos reencontramos en este módulo sobre hermenéutica jurídica que hemos estado desarrollando en el marco de este curso de argumentación que es auspiciado por Latin Juris. Eh, Agradecerle, como siempre, a cada una de las personas que en esta semana han estado acompañándome y esperar que en este cierre en el día de hoy resulte de su interés. Vamos a esperar que se vayan integrando las personas para dar inicio, digamos, a este diálogo. Apenas veo que hay solo dos personas, ahora tres que se han agregado, así que vamos a esperar que vayan integrándose las personas para que dialoguemos y pueda resultar esto de un provecho recíproco entre los distintos participantes. Y como había anticipado, en el día de hoy vamos a conversar un poco sobre interpretación constitucional. Ya hemos estudiado conceptos más generales sobre la interpretación jurídica en general y por supuesto, hemos hecho señalamientos sobre la interpretación constitucional en estos 4 días porque eh, por el tema básico de la desviación profesional del expositor, como yo estudio y trabajo en el ámbito del derecho constitucional, pues es evidente que mis apreciaciones sobre la interpretación jurídica van a estar profundamente imbuidas de conceptos propios del derecho constitucional. Eh, bueno, yo quisiera, ¿verdad? Para este diálogo de hoy voy a seguir muy de cerca en lo que le voy a comentar los planteamientos de la doctrina alemana, de algunos autores alemanes sobre la interpretación constitucional. Yo me imagino que hoy debe ser un día un poco más difícil porque es viernes y como decimos en República Dominicana, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Me imagino que muchos de ustedes muchas personas estarán más bien interesadas en realizar otras actividades un viernes en la noche. Pero vamos a aprovechar con las personas que estén en línea y quienes tengan interés podrán después agregarse, ver el video, digamos, con posterioridad, después que hagamos, se integren en otro momento y podrán advertir y ver el video. Pero bueno, voy a iniciar entonces este diálogo. Muchas gracias, Fernando. Desde México, Fernando Anselmo Escobar, sí, has estado muy activo en estos 5 días, estos 4 y ahora el quinto día y bueno, satisfecho como siempre de que estés con nosotros. Igual saludo a John Ojeda en Ecuador y como les digo, para mí ha sido muy satisfactorio que encontrarme con tantas personas en distintas partes de América Latina y España en estos diálogos que hemos tenido en estos días. Entonces, el tema de la interpretación de la Constitución siempre ha suscitado discusiones, digamos, bastante enconadas en el ámbito del derecho, porque la interpretación de la Constitución, hay autores que defienden de alguna manera, digamos, una cierta peculiaridad o particularidad en la interpretación de la Constitución. Otros autores, si bien no dejan de defender esa particularidad, entienden que no es una particularidad cualitativa, sino cuantitativa. Y ahí es donde está quizás el primer punto de controversia, entre los que reivindican una cierta especificidad, incluso de carácter estructural de la propia dinámica de la interpretación constitucional, y los que en realidad entienden que la interpretación constitucional se le pueden aplicar los mismos métodos propios de la interpretación de la ley y lo único que va a haber es una diferencia de carácter cuantitativo en razón del carácter un poco más abierto e indeterminado de las disposiciones constitucionales. Evidentemente, esta última perspectiva se funda en las teorías tradicionales del uso del lenguaje que habíamos visto desde nuestra primera intervención. Sigo saludando, ¿verdad?, a las personas que se han ido agregando también desde el Ecuador, Bolivia, en fin, a nuestra gran América Latina.
Entonces, digamos que se plantea, con carácter general, hay dos perspectivas distintas que pudiéramos, digamos, señalar con dos ideas de dos autores distintos. Primero, digamos, la idea de un autor como Scalia en Estados Unidos, que dice, digamos, la interpretación de la Constitución tiene, la particularidad de la interpretación constitucional viene dada porque se aplican los métodos propios de la interpretación jurídica, los métodos ordinarios de la interpretación jurídica a una norma de carácter peculiar. Es decir, es la peculiaridad de la Constitución lo que hace peculiar la interpretación, no porque se necesiten apelar a métodos de interpretación peculiares. Luego hay teorías o planteamientos como los de Conrad Hess, que plantean que en el ámbito de la interpretación constitucional se plantean con mayor nivel de intensidad los problemas de interpretación precisamente por el carácter más indeterminado y abierto de las cláusulas constitucionales. Entonces, yo realmente me inclino por la perspectiva de los autores que defienden que esto es una cuestión más de carácter cuantitativo que cualitativo. Es decir, yo me siento tentado en función de lo que he estudiado y de lo que he aprendido en el tiempo que tengo dedicado al estudio del derecho constitucional, afortunadamente ya más de una década, que en realidad la interpretación de la Constitución tiene elementos cuantitativos diferenciados. Y el elemento cualitativo que quizás sí podamos encontrar aquí es el elemento político. Y aquí voy a reivindicar una tesis de un colega y amigo dominicano, Nacef Perdomo Cordero, que defiende la perspectiva de que la interpretación de la Constitución es en realidad digamos, el efecto o el carácter político de la interpretación constitucional. Por supuesto, este elemento político daría una idea de una cierta diferenciación cualitativa de la interpretación de la Constitución. Gracias, Álvaro, que el sonido a la imagen esté muy en orden. Yo de hecho estaba muy preocupado al principio porque no pude hacer la transmisión desde mi computadora y he estado realizando la transmisión en estos días a través de mi aparato celular, es decir, de mi móvil. De manera que me satisface que la calidad de la imagen y del sonido esté, digamos, apropiada para que ustedes puedan escuchar y ver de la mejor manera posible lo que les trato de plantear en estos días. Entonces, sin duda, cuando se defiende el carácter o los elementos más políticos que están insertos en la actividad de la interpretación constitucional, evidentemente que también de alguna manera se reconoce un elemento cualitativo de diferenciación. Quizás no hay una diferenciación cualitativa desde el punto de vista normativo, pero sí hay un elemento de diferenciación desde el punto de vista del objeto. ¿Por qué? Porque en la Constitución, más que en la legislación ordinaria, que en la ley, hay un elemento político determinante que no se puede obviar a la hora de realizar o avanzar la actividad interpretativa. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, después de haber realizado este breve preámbulo, quizás otro señalamiento también preambular importante. Una de las cuestiones en las que también se hace mucho énfasis a la hora de abordar la cuestión de la interpretación de la Constitución en sentido estricto es el sujeto que realiza la interpretación. Es decir, y nos referimos a aquellos supuestos donde la interpretación constitucional se realiza en el marco de una jurisdicción constitucional especializada, un tribunal constitucional, una corte constitucional o una sala constitucional, o incluso en aquellos supuestos donde las Cortes Supremas de Justicia se han convertido materialmente en tribunales constitucionales, asumiendo la mayor parte de sus competencias temas propios de la actividad de la aplicación y la interpretación de la Constitución. Me refiero a los casos de Estados Unidos o de México, por ejemplo. Como no, también podríamos decir el caso de Canadá, Brasil. En casi todos estos ordenamientos federales, la Corte Suprema de Justicia se ha convertido materialmente en un verdadero tribunal constitucional, de manera que la mayoría de los casos que son conocidos en la actividad de la jurisdicción suprema de los tribunales en este ámbito son casos de envergadura constitucional. Dicho esto, entonces digamos que el planteamiento de la interpretación de la Constitución adquiere una significación especialmente relevante
especialmente importante para la práctica de cualquier ordenamiento jurídico, y entonces aquí pueden adquirir, digamos, mayores connotaciones las exigencias valorativas, metodológicas y conceptuales que hemos planteado en estos días en los temas generales de interpretación. Yo quiero aclarar, digamos, porque algunos se han referido a mi participación como una ponencia. Yo veo esto más como una charla más informal, vamos a decirlo así. Por eso hemos estado un poco desenfadados, me he quitado la corbata en la mayoría de los días, de manera que esto pueda ser más un diálogo fluido, y tengo abierto, digamos, acá que ustedes puedan ir realizando sus preguntas de manera interactiva cuando les surja a partir de lo que estamos dialogando. Porque una conferencia requiere una estructura argumentativa mucho más formal. Entonces, quiero iniciar, ¿verdad?, refiriéndome a las distintas perspectivas de interpretación que se han elaborado, que ha planteado Ernst Beckenford en Alemania, que identifica o defiende básicamente 4 perspectivas según su punto de vista de interpretación constitucional. Estas distintas perspectivas, por supuesto, pueden estar directamente relacionadas con los paradigmas axiomáticos de los cuales hablamos ayer en el ámbito general de la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque también para el propio ámbito de la interpretación de la Constitución es evidente que los paradigmas metodológicos de la interpretación tienen una conexión directa con las teorías de la Constitución. Es decir, hay una relación biunívoca entre los conceptos propios de las concepciones de la teoría constitucional y los conceptos propios de la interpretación constitucional. Entonces, una primera teoría de interpretación constitucional que defiende este autor en el marco de la cultura alemana es la idea de la llamada hermenéutica clásica, y es una tesis que es sostenida por Forsthoff, un discípulo de Carl Schmitt en Alemania. Forsthoff básicamente defiende la idea de que la interpretación de la Constitución debe acometerse por los mismos mecanismos o los mismos métodos, las mismas directivas que tradicionalmente se han utilizado para la interpretación de la ley, porque la Constitución en realidad tiene la forma de una ley. Es decir, más allá e independientemente de sus peculiaridades como norma de un contenido más abstracto y con unas funciones políticas más determinadas, la Constitución tiene también una cierta forma de ley y hace que para su interpretación no tengamos que aplicar sino aquellos mecanismos clásicos y tradicionales que fueron desarrollados por la doctrina, digamos, desde el siglo XIX, los planteamientos propios de Savigny, que de alguna manera los planteamos y los vimos en momentos anteriores en estas charlas, pero recuerden que nuestros planteamientos de los códigos interpretativos se basan en una lectura mucho más compleja de los mecanismos de las directivas de interpretación. En todo caso, la perspectiva de Forsthoff es básicamente entender que con los mecanismos normales, tradicionales de Savigny, nosotros podemos acometer y realizar la práctica de la interpretación de la Constitución, de manera que no se necesitarían ningunos otros mecanismos peculiares, porque la Constitución tiene forma de ley, y esto, por supuesto, nos permite aprovechar para la actividad interpretativa los mecanismos que tradicionalmente se han utilizado para interpretar la ley. El problema de esta perspectiva metodológica para abordar la interpretación es que obvia de manera relevante las peculiaridades de la interpretación, o digamos no que las obvia, pero al menos aminora su relevancia. Y el propio Beckenford plantea que estas ideas o esta tesis de alguna manera no es satisfactoria porque no nos permite captar las peculiaridades y la complejidad que está en la propia dinámica de la Constitución y de sus cláusulas. El contenido más abierto, más indeterminado, la necesidad de concretización que está en la base de la mayoría de las cláusulas constitucionales para su efectiva aplicación a casos concretos, hace que sea muy difícil apelar a los métodos tradicionales. Además, la teoría de la Constitución que le sirve de fondo a la tesis de Forsthoff, que es la teoría de la Constitución de Schmitt, también evidencia que es inapropiada la definición misma de la forma de ley para entender o acometer la práctica interpretativa, porque Schmitt tenía
cierta reticencia de la asunción propia de la Constitución como una norma jurídica. De hecho, en la construcción teórica de Smith hay una diferenciación cualitativa entre Constitución y lo que él define como ley constitucional, porque la Constitución sería una especie de decisión política. Si esto es así, entonces la propia teoría de base de la Constitución que le sirve a Fortov no ayuda a defender su perspectiva metodológica. Entonces, eso lleva, digamos, a que ese carácter fragmentado, la naturaleza marco de las disposiciones constitucionales o de la Constitución en sí, hace que la perspectiva de Fortov no resulte apropiada para poder realizar de manera adecuada, digamos, la interpretación de la Constitución. Y por eso, digamos, Beckford rechaza o se puede plantear que esta tesis es rechazable. Y de alguna manera, lo que hemos defendido en el marco de los códigos interpretativos es que quizás, aunque se pueda apelar a los mecanismos tradicionales para la aplicación de la ley, a la Constitución también, no podemos quedarnos solo en esas directivas. Por eso también, aún aplicando la teoría de los códigos interpretativos, el planteamiento de Fortov nos resultaría insuficiente, precisamente porque no da cuenta de que tenemos que abordar, además de directivas primarias como las que había sugerido Savigny, directivas secundarias que nos permitan controlar la razonabilidad, la justicia, la coherencia de esas interpretaciones que resulten de la aplicación de los métodos, digamos, de los métodos tradicionales de la construcción de Savigny. Entonces, una segunda teoría de la interpretación que se nos plantea en el autor que estamos siguiendo es la interpretación del método tópico orientado al problema. Este método ya también de alguna manera nos hemos referido a los elementos propios del método tópico. Las perspectivas hermenéuticas incorporan también desde alguna manera elementos propios del método tópico. El método tópico orientado al problema tiene como punto de partida la idea de que la interpretación de la Constitución tiene que partir del problema. Es decir, el problema, el conflicto, el caso es el que marca el rumbo propio de la interpretación y no la normativa jurídico-constitucional. Entonces, para los fines de la realización pragmática de la Constitución queda disuelta en el problema, porque el ojo de visión de la práctica ya no es, no parte o no toma en la sensibilidad, digámoslo así, de alguna manera, de la interpretación constitucional, no la abordamos desde la propia Constitución, sino que la Constitución la leemos y acudimos a ella para tratar de resolver un problema, siempre teniendo como perspectiva protagonista la visión del problema. Entonces el problema y el sistema, se convierte en el punto nodal de visión desde el cual se realiza la actividad o la práctica interpretativa de la Constitución. Entonces, aquí también se rescata como una de las teorías que tienen finalidad tópica también es que esta visión del problema también termina diluyendo el propio ámbito de los intérpretes constitucionales, porque ya no es solamente la función, digamos, de los expertos, de los jueces constitucionales, sino que, y aquí entra en juego la perspectiva de la llamada teoría de la constitución abierta, la concesión abierta a los intérpretes, de la cual habla Peter Aberle, la idea de que todo el que vive la Constitución la interpreta. Esto hace que la interpretación en la lógica tópica se salga del camino propio de lo técnico constitucional, de lo técnico jurídico, y entre en el terreno de lo político social, del elemento cultural. Entonces la interpretación de la Constitución en última instancia va a depender de una serie de consensos que se den en el marco de la comunidad, en el marco del proceso sociopolítico. Y esto trae como una consecuencia bastante desagradable en términos prácticos, y es que allí donde precisamente la sociedad abierta de intérpretes deja abiertos la mayoría de los problemas constitucionales, donde los consensos se vuelven cada vez más difíciles y donde los temas complejos que están en la base de los temas relevantes de la Constitución concitan divisiones importantes en el marco de la sociedad, pues la posibilidad misma de la interpretación constitucional se vuelve imposible. Y esto es un tema sumamente importante desde el punto de vista
político para entender esta perspectiva interpretativa. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los temas que son, digamos, que uno puede considerar difíciles y como tal interesantes para los fines de la realización de la práctica constitucional son discusiones, son conflictos en los cuales existen divisiones profundamente amplias en el marco de las sociedades. Es decir, nos encontramos cuando tenemos que abordar estos problemas interpretativos frente a visiones distintas, a veces incompatibles, que dividen a las sociedades. ¿Cómo abordar desde una perspectiva tópica, por ejemplo, el problema de la posibilidad o la validez o no del aborto en el marco de la perspectiva constitucional? Es decir, ¿cómo definir si está permitido y en qué condiciones el aborto desde el punto de vista como un conflicto constitucional, cuando la sociedad se encuentra profundamente dividida entre pro-choice y pro-life? ¿Cómo llegar a un punto de consenso cuando precisamente, cómo plantear más bien que el consenso sea el elemento determinante para dar contenido a la interpretación constitucional del consenso social, cuando el consenso social se encuentra tan fragmentado? Lo mismo uno pudiera decir en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es otro tema, o del mismo género, que es otro tema que está también profundamente conflictivo. Temas como la mayor apertura que deba tener el proceso político en el marco de la Constitución a las regiones, en algunos ordenamientos donde esto se vuelve delicado. Es decir, todos estos conflictos reales que se puedan dar en el seno de las sociedades, si apelamos a esta comprensión de la sociedad abierta de intérpretes y pretendemos que la definición última de la interpretación sea un consenso producido en el marco de la interacción social y no a partir de la metodología técnica tradicional, a partir del método de la discusión entre los juristas y las exigencias propias de los métodos argumentativos de los profesionales del derecho, evidentemente que la perspectiva tópica puede resultar, digámoslo así, con limitaciones. Aún así, a mí me parece importante no perder de vista el argumento que plantea, digamos, el elemento político de la interpretación. Me parece un elemento que debe ser rescatado, aunque no sea satisfactorio en sí la apelación del método tópico en su dimensión más determinada. Otro método, el tercer método del cual nos habla Bokenford, es un método, digamos, que fue defendido en Alemania por Rudolf Menn, que es la idea, digamos, de la interpretación, digamos, a la realización de la orientación de las ciencias de la realidad o del espíritu. El método de la concretización, digamos bien, Menn, digamos, habla de un tema vinculado a la integración. Y es un tema de la definición espiritual, cómo la sociedad, cómo la Constitución se convierte en un instrumento de identificación del individuo a la comunidad. La Constitución como un elemento propio de la integración comunitaria. Y la interpretación, por lo tanto, debe abrirse precisamente como un elemento que nos permita llevar ese proceso de integración. Y eso hace que, una vez más, los problemas propios de la literalidad constitucional, el problema de los textos, el problema de la dogmática constitucional quede en un segundo nivel. Quede, digamos, desplazada frente a las exigencias del espíritu. La diferencia, digamos, con el método tópico es que aquí la cuestión no está dada solo desde el punto de vista del problema, sino que más bien hay una cuestión más estructural, más de un espíritu de la época. Es más un elemento, digamos, psicológico espiritual de una comunidad a lo que apela la idea de la integración, digamos, de un Rudolf Menn. Entonces, este método, por supuesto, comparte algunos elementos comunes con la interpretación tópica, pero aquí el problema está dado en el sentido y la realidad de la Constitución. Es la búsqueda de un sentido material espiritual lo que hace que el método de la interpretación constitucional adquiera cierta peculiaridad. Entonces,
aquí, digamos, el proceso de integración también se vuelve permanente y no se puede limitar a la estática del momento de la producción de la Constitución, ni a la literalidad de los textos. Aquí, digamos, la Constitución está en permanente transformación dependiendo de la conciencia valorativa de la comunidad. Una conciencia valorativa que se vuelve una abstracción mucho más, que es una abstracción. Y esto la diferencia, digamos, de alguna manera del consenso de las tesis de Haberle. Porque el consenso, digamos, es empíricamente contrastable. El consenso es empíricamente contrastable porque cuando podemos realizar una encuesta, podemos apelar a un referéndum, por ejemplo, para tratar de obtener una opinión sobre cómo debe ser entendido la interpretación de la Constitución en un momento determinado. Pero la visión espiritual se trata más bien de una ficción que apela a una cierta idea de unidad general de la nación, una cierta unidad material y de concepción general de la sociedad en un momento determinado. Y eso está permanentemente en construcción y en evolución. No se cierra. El proceso de interpretación constitucional, por lo tanto, nunca se da por cerrado, porque nuestra comprensión moral, nuestra comprensión espiritual en el marco de la sociedad está en permanente proyección, en permanente transformación e identificación. Entonces los valores fluctúan. Y cuando esos valores fluctúan, evidentemente que también la propia interpretación de la Constitución va a fluctuar. Aquí también uno pudiera decir que hay una cierta identificabilidad en la visión que hablamos ayer de la idea del autor Dworkin norteamericano. La idea de que esta diferenciación entre concepto y concepción, cómo las concepciones de la sociedad evolucionan. Pues evidentemente que el sistema de valores también está abierto permanentemente a esa reconfiguración y a esa permanente transformación de comprensión. Hago una breve pausa para saludar a todas las personas que se han ido agregando en estos últimos minutos. Como siempre, muy satisfecho con quienes hayan decidido acompañarme hoy viernes, que es un día un poco más difícil, en esta última sesión del módulo 7 sobre hermenéutica jurídica que hemos estado compartiendo en estos días. Veo personas que se han agregado de Ecuador, desde Bolivia, desde México, que son, digamos, que me han reportado, también de Colombia. No sé si habrá personas de República Dominicana, si hay algunos también, aparte de mí, les saludo desde acá. Entonces, les decía que de alguna manera aquí también este método se puede criticar porque el texto, digamos, la Constitución termina diluida precisamente en el espíritu de la época y se pierden los referentes normativos de la propia Constitución. Aquí, esto es un elemento también que nosotros no podemos obviar. Es decir, sí, la Constitución debe estar abierta en su interpretación al espíritu de la época, pero ese espíritu de la época también tiene que estar contenido o limitado a no desbordar los efectos propios de las propias cláusulas constitucionales. Y sobre eso yo voy a volver ahorita porque quiero compartir algunas ideas peculiares de unos autores norteamericanos, Lawrence Triff y Michael Dorf, que hablan precisamente un texto que fue editado en el Perú, se llama Interpretando la Constitución. Pero vamos a dejarlo para luego, para después que hayamos agotado, digamos, estas perspectivas que nos plantea Beckford en Alemania. La última tesis que nos plantea este autor es la teoría de la interpretación como concretización. Y hay dos autores relevantes, digamos, hay uno que es bastante conocido y sobre el cual yo he tenido la oportunidad de estudiar ya con un poco más de detenimiento, que es Konrad Hess, y otro autor que es Friedrich Müller, sobre los conceptos de concretización. La teoría de la concretización como interpretación parte, digámoslo aquí, de tratar de generar una sensibilidad que permita asegurar la vinculación al texto. Es decir, sí, tenemos que tomar en cuenta el problema, y aquí la concretización también se relaciona bastante y pudiéramos decir incluso que es un método tópico, pero es un método tópico peculiar, porque a diferencia, digamos, de las perspectivas tópicas tradicionales que omiten o que no son tan sensibles al elemento normativo propio de la Constitución, la perspectiva metodológica de la concretización está
anclada también en la Constitución. Es decir, sí se reconoce que la Constitución es un texto abierto, es un texto que requiere construcción, precisamente porque sus materiales normativos, al tener un carácter tan abierto, dificultan el poder dar definiciones, digamos, concretas en el momento que tenemos que resolver los problemas constitucionales. Entonces, evidentemente tenemos que asumir los casos, los conflictos constitucionales, pero tenemos que tratar de resolverlos a partir de encontrar anclajes en el propio texto de la Constitución, encontrar anclajes en los textos. Me alegro, Elena, de que hayas vuelto a El Derecho Dúctil. Es un gran texto de Gustavo Zagrebelsky. Creo que en el primer día lo hemos referido en varias ocasiones, porque la teoría de Zagrebelsky la teoría interpretativa, digamos, es una teoría de alguna manera tópica, pero también uno pudiera decir que guarda una cierta relación con el método de concretización, pero me tiendo a sentir tentado a relacionarlo más con una perspectiva tópica por el peso determinante que pone en el caso. Sin embargo, Zagrebelsky reconoce la necesidad, digamos, del círculo hermenéutico y el camino de doble vía entre el caso y la norma. No podemos omitir la necesaria relación biunívoca que debe darse entre el texto y norma para fines de llegar a una comprensión apropiada. Pero el hecho de que la comprensión o el protagonismo del problema esté dado desde el caso, en la perspectiva de Zagrebelsky, ubica su teoría en el concepto propio de las tesis de carácter tópico. Entonces, volviendo a la concretización trata de alguna manera de hacer viable la interpretación desde el texto constitucional. Desde el texto constitucional, pero también trata de traer la profundización del problema. Pero el problema no se puede visualizar al margen de las exigencias del texto. Sin embargo, las perspectivas hermenéuticas, digamos, estas perspectivas de carácter concretizadora, reconocen que son hermenéuticas, vale decir, ojo, la concretización es una tesis de carácter hermenéutica. Por eso, una de las autoras que estudié para estas conversaciones, y la cual, digamos, no le he referido mucho porque es un poco densa en los argumentos, es una autora brasileña, y creo que mostré su libro el primer día, pero precisamente terminan, o sus últimos capítulos de las teorías hermenéuticas son con las obras, las tesis de Konrad Hess y de Friedrich Müller, porque son dos teorías que están inscritas precisamente en las tesis de la hermenéutica. Porque la hermenéutica precisamente apela a esta idea de la concretización y cierran el círculo de las teorías que vimos en el segundo día, cuando hacíamos la contraposición entre las teorías propias de la filosofía analítica y las teorías de la hermenéutica jurídica. Pero recuerden que esas contraposiciones las vimos en el marco de la teoría general del derecho y cómo inciden en la interpretación. Hoy estamos tratando de visualizar, digamos, esto desde una cierta peculiaridad en el terreno de la interpretación constitucional. Entonces, digamos, las tesis de la concretización también reconocen que la actividad propia de la concretización no es, digamos, interpretación en sentido estricto, sino también de alguna manera es integración y es construcción jurídica, para utilizar la terminología de este autor que hemos señalado varias veces ya, que es Ricardo Guastini, que disocia precisamente la actividad de interpretación de la actividad propiamente de integración, aquella que se da en supuestos de vacíos, de lagunas jurídicas, cuando las normas propiamente son insuficientes para dar una respuesta directa, aún después de haber apelado a una actividad interpretativa. Entonces tenemos que recurrir a una cierta práctica de construcción, y la concretización en realidad es un método de construcción. Entonces, aquí, por supuesto, la concretización es un método que ha adquirido mucha popularidad en el marco del derecho constitucional, porque la concretización, digamos, básicamente apela a una relectura permanente del derecho constitucional desde las exigencias de la realidad, teniendo la sensibilidad por los textos, sin duda, manteniendo la sensibilidad en la normativa constitucional, pero también integrando las situaciones de la realidad.
de manera que podamos hacer una relación más compleja entre realidad, texto, normativa, exigencia normativa y la comprensión, digamos así, de los problemas. Entonces, en realidad todas estas distintas perspectivas tienen como elemento implícito el hecho de que la Constitución se ve como una cierta norma jurídica. Y eso es importante, digamos, tenerlo claro. La Constitución es una norma jurídica. De otro lado, no tendría ningún sentido que nosotros nos planteemos los problemas de interpretación. Ahora bien, no podemos obviar que la Constitución no es solo norma jurídica, y aquí yo sí reivindico de que aún quedándonos en conceptos como la interpretación, la concretización no puede hacerse al margen también de unas ciertas exigencias espirituales que tomen en cuenta la naturaleza política de la Constitución, y que por lo tanto también en la propia actividad de la práctica de la interpretación constitucional también son necesarias, digamos, entender que detrás de estas construcciones de interpretación hay teorías generales sobre la Constitución, conceptos básicos de la práctica constitucional necesitan ser relacionados con elementos propios de las teorías de la Constitución, los conceptos básicos en los que nosotros sustentamos la actividad de la interpretación. Denme un segundo, que parece que hay algo aquí en casa. ¿Qué pasa? Pero Alejandro, yo estoy dando una clase, Yudelka. Este muchacho me está tomando la puerta. Señores, me van a disculpar, pero yo soy un padre de familia y mi hijo menor de 5 años vino a que yo le diera agua. Cosas en las que uno está expuesto, pero por suerte que no me va a pasar como los memes que andan rodando a veces en internet de que los niños se meten en las grabaciones de los padres a la hora de estar haciendo una actividad profesional. Pero bueno, retomando a esta explicación que les planteaba, el problema de la interpretación constitucional es que nosotros, insisto, tenemos que tomar en cuenta también la dimensión política que está en el marco de toda teoría constitucional. Entonces, la metodología de la interpretación de la Constitución, necesita también de ese anclaje político, entendido en el sentido de la política como elemento propio de identificación de una comunidad determinada. No digamos la política como la lucha de intereses particulares entre facciones que tratan de conseguir el acceso al poder. Entendida más bien la política como un elemento de identificación de una comunidad determinada en el marco de la situación de su realidad en su contexto vital. Y esto, sin duda, es un elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración. Pero ese elemento no puede desbordar el texto de la Constitución. Y aquí entro directamente en los autores que le hacía referencia, en Michael Dolph y Lawrence Tribe. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, a la hora de afrontar la interpretación, que el texto, y con esto yo me identifico, que el texto de la Constitución marca un límite. Entonces, la interpretación de la Constitución no puede desbordar las posibilidades de la realidad de los textos. Sin duda, dan espacio para la construcción, para de alguna manera el acomodamiento de la realidad en función de la propia comprensión que tengamos de los textos de la Constitución. Pero nosotros no podemos terminar avalando mutaciones constitucionales que se lleven de encuentro los propios textos de la Constitución. Para mí los textos, y esto es un elemento que plantean estos autores, digamos, es determinante. A mí me parece muy llamativo el primer capítulo de esta obra, de Interpretando la Constitución, porque precisamente inicia no cómo debe ser interpretada la Constitución, sino más bien señalando cómo no debe interpretarse la Constitución. Y estos autores identifican dos falacias que me parece a mí importante, digamos, compartir con ustedes para abordar esta temática de la interpretación de la Constitución. Y es
la falacia, digamos, de la infravaloración, de la desintegración más bien, y de la hiperintegración. ¿Qué es la desintegración? La desintegración, digamos, es apelar a una interpretación de las cláusulas de la Constitución de manera aislada, disociándolas completamente del sistema constitucional del que forman parte. Y aquí hay un elemento, digamos, que me parece rescatable. Por lo menos en el código hermenéutico que yo asumo, creo que la interpretación de la Constitución tiene que ser sensible al sistema constitucional total. Y de hecho ese es uno de los parámetros que defienden las tesis de la concretización. Toda interpretación tiene que partir también, dice Conrad Hess, uno de los criterios particulares de interpretación constitucional es el principio de unidad de la Constitución, de unidad sistemática. Entonces, evidentemente, no podemos entender los textos de la Constitución aislados del contexto total de la misma. Eso sería muy riesgoso. Y esta, digamos, constituye un vicio de desintegración. Y eso ocurre cada vez que uno pretende interpretar un derecho fundamental, un determinado problema o asunto constitucional, como si fuera una isla en el marco de la Constitución y obviando la necesaria interacción que puede darse entre otras cláusulas constitucionales. Me explico. A veces, una determinada disposición de la Constitución nos plantea una duda sobre su significado. Por ejemplo, ¿qué significa el principio de igualdad ante la ley? Pero el problema es que el principio de igualdad ante la ley quizás no deba leerse al margen de la significación material del principio de dignidad humana. Ambos son principios constitucionales distintos, pero la significación de uno y otro pueden tener una relación, de manera que la duda sobre el alcance del significado o el alcance del principio de igualdad ante la ley como principio constitucional quizás pueda resolverse justamente a partir de integrar la sensibilidad propia del principio de dignidad humana. Por poner un ejemplo. Y eso pasa en muchas situaciones. Cuando se plantean los casos que he mencionado varias veces, me he referido a temas como el aborto, el matrimonio homosexual, que son dos de los conflictos, digamos, constitucionales más fuertes en el marco de nuestras culturas constitucionales, por la influencia, digamos, de nuestras culturas religiosas y nuestras culturas morales, a veces con elementos más conservadores que hacen que estos temas tengan unas peculiaridades difíciles. Pero muchas veces las dudas que nos plantean las cláusulas constitucionales que definen la protección de la vida, quizás pudieran ser abordadas también integrando respuestas que proveen otras disposiciones de la Constitución, como la protección de la salud, la propia vida, la integridad de las personas. Es decir, y esta estrategia, por ejemplo, es la que llevó en el año 2006 a la Corte Constitucional de Colombia a declarar la inconstitucionalidad de la tipificación absoluta de la prohibición del aborto. Y entonces, a partir de extraer de una interpretación, digamos, constructiva, extrayendo desde la propia Constitución respuestas a las dudas sobre en determinados supuestos si se consideraba legítimo la aplicación de la prohibición, la Corte entendía que habían supuestos específicos que tenían que ser excepcionados. Y para ello apeló a una lectura que integraba la protección de la vida para limitar en determinados supuestos, en el caso específico de la interrupción del embarazo, en respuestas que dieran la Constitución a partir de la protección de otros derechos fundamentales. Y esto es una manera, digamos, de entender la sensibilidad y la conexión recíproca que se da entre los textos de la Constitución y evitar precisamente esas lecturas, insisto, que estos autores, Laurel y Tribe y Dorff, denominan desintegradas. Una lectura desintegrada es precisamente cuando uno cree que la respuesta a un determinado conflicto social que encuentre, digamos, la respuesta que la Constitución da, tenga que acometerse exclusivamente desde una cláusula constitucional, cuando en realidad hay una relación, insisto, recíproca, permanente y muchas veces muy evidente entre distintas cláusulas constitucionales, y nosotros entonces, para obtener una respuesta apropiada al problema constitucional y para una interpretación constitucional que sea constitucionalmente adecuada, para utilizar los términos de Conrad Hess, tenemos que visualizar, digamos, otras
la incidencia que puedan tener distintas cláusulas constitucionales y necesitamos integrarlas. Pero, ojo, esta integración de distintas cláusulas constitucionales tiene que ser muy hecha con mucho cuidado. Hay que aquilatar y hay que verificar de manera cuidadosa que ese proceso de integración de la interpretación de distintas disposiciones constitucionales no termine en la otra falacia que identifican estos autores, que es la hiperintegración. ¿Qué es la hiperintegración? Es el vicio, digamos, completamente opuesto del que estamos hablando ahora. La falacia de la hiperintegración es precisamente deshacer el significado particular de un derecho, de una disposición constitucional, en el marco general de la Constitución, en el marco del sistema constitucional total. De manera que la exigencia particular que plantea una determinada disposición quede desnaturalizada, desdicha o incluso quede anulada por el efecto de disolverla en el marco total de la Constitución. Ese también es un vicio, digamos, bastante que puede ser también peligroso, y ocurre cuando uno precisamente no le gusta una respuesta que ofrece la Constitución, que ofrece una disposición constitucional, y cuando uno la aquilata con las conexiones necesarias, aún así no nos gusta la respuesta, y entonces tratamos de disolver tanto la respuesta en búsqueda de hasta hacer perder la identidad o el sentido de protección que tenía la disposición o la cláusula constitucional particular que nosotros se supone estábamos interpretando. Esto, digamos, ocurre también cuando uno trata de hacer una llamada laguna axiológica, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque las lagunas axiológicas pueden ser muy útiles y muy legítimas en determinados contextos, sobre todo cuando tenemos cláusulas constitucionales muy abiertas y tenemos problemas en los cuales evidentemente las soluciones intuitivas que podemos encontrar en la Constitución no son satisfactorias desde el punto de vista social, ojo, no solo desde el punto de vista de la visión ideológica del intérprete. El intérprete tiene que poder trascender a su propia visión ideológica y mirar más allá de la curva para tratar de buscar soluciones que resulten socialmente adecuadas. Ahora, tenemos que cuidarnos de no desintegrar las disposiciones de la Constitución, de no hacerlas perder su propia identidad, de no ignorar las respuestas que la Constitución nos da simplemente porque no nos gustan. Y es que aquí es importante tener en cuenta que la Constitución es un documento normativo de carácter jurídico, pero con una inextricable función política. La Constitución es jurídica y política al mismo tiempo. Y como tal, la Constitución concita digámoslo así, la Constitución de alguna manera es una amalgama de intereses ideológicos, en la que coexisten intereses de las diversas concepciones que habitan en una sociedad. Una Constitución tiene que poder ser el reflejo complejo de las visiones ideológicas de las personas conservadoras, de las liberales, de las personas más de centro, de las personas que son cristianas, para referirme a nuestro contexto cultural, de las personas que son agnósticas, de las personas que son ateas, o incluso de las personas que pretenden reivindicar otras visiones ideológicas religiosas. Si la Constitución tiene que ser un marco complejo de identidad, como son los marcos de nuestras sociedades hoy día, que son sociedades cada vez más pluralistas. Si eso es así, es evidente que en los textos de la Constitución va a haber, digamos, cláusulas, disposiciones, significados que resulten contradictorios. Entonces nuestro ejercicio de interpretación tiene que ser tratar en la medida de lo posible de encontrar las soluciones más adecuadas en el marco de ese complejo. Pero no podemos ignorar las soluciones que ofrece la Constitución simplemente en aquellos supuestos, simplemente porque no nos gustan. No nos gusta, por ejemplo, quizás la idea de que la Constitución reconozca el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como lo hace de manera expresa la Constitución. Sin más límite, dice la Constitución Dominicana, que aquello que imponga el ordenamiento jurídico. Pero los límites del ordenamiento jurídico están directamente relacionados con las cláusulas de la razonabilidad. La Constitución no me puede imponer a mí un límite al desarrollo de mi personalidad que no sea irrazonable.
Pero quizás a mí no me guste la idea de que la Constitución reconozca el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque yo sí creo que el Estado debe imponer la concepción moral con la que yo me identifico. Yo creo que el Estado tiene que ser un sujeto, un agente moral imperativo, de primer orden. Bueno, pero el problema es que independientemente de que esa sea mi visión ideológica, y estoy haciendo un juicio hipotético, porque en realidad yo no, mi visión ideológica particular es más abierta. Yo creo que el Estado no debe imponer concepciones ideológicas morales fuertes. Sí debe haber un techo ideológico mínimo que es coherente con el sistema de valores plurales que impone la Constitución, pero la Constitución no puede imponer concepciones ideológicos morales totales. Para eso deben ser confiadas al libre juego de las espontaneidades de las personas y de la comunidad. Ahora, precisamente, yo no puedo intentar imponer mi lectura de la Constitución sobre esa visión moralizante que termine anulando los efectos particulares de un derecho como el del libre desarrollo de la personalidad. Emilio José Ugas me hace una pregunta. Vamos a ver. La Constitución de un país, la Biblia de esa sociedad, donde se recogen los deberes y derechos en el mejor ejercicio del comportamiento de los ciudadanos que habitan en ese territorio. Mire, a pesar de que la metáfora de la Biblia, ha adquirido especial sustento, a mí no me termina de convencer, porque la Biblia es un documento que exige una cierta adhesión moral fuerte y no podemos cambiarla. Es decir, nosotros no podemos cambiar la Biblia, pero la Constitución no exige una adhesión militante. Yo estoy en contra de todos los conceptos propios de constitucionalismo militante, aquellos que defienden la idea de que la sujeción a la Constitución tiene que ser una especie de religión. No, la Constitución plantea derechos y deberes, y en el marco de la sociedad política de mi Estado yo estoy en la obligación de acoger y respetar esos deberes y de ejercer de alguna manera mis derechos. Pero en el marco propio de las posibilidades del debate político, yo puedo plantear la reforma o la transformación de la Constitución. Y eso sin duda es imposible cuando uno asume que ésta tiene una función sagrada como la Biblia. La Biblia es un documento permanente, es intangible y no se puede cambiar. Las constituciones sí, las constituciones podemos modificarlas, independientemente de que en algunos supuestos se defienda la existencia de ciertas cláusulas que son intocables, las llamadas cláusulas intangibles, lo cual no voy a abundar sobre ellas porque quizás se nos llevaría muy lejos este diálogo. Pero digamos que la metáfora de la Biblia para entender a la Constitución yo la tomo siempre con cierto nivel, con ciertas pinzas, precisamente porque creo que en el discurso político es posible plantearse la transformación de la Constitución sin que eso signifique en sí mismo una deslealtad a la Constitución. Los estados son los primeros violadores de los derechos humanos según los fallos. Bueno, es que en realidad Jaimito Cruz me hace esa inferencia. Evidentemente que los estados son sujetos que pueden violar los derechos. A pesar de que la existencia del estado está justificada desde la perspectiva de las teorías contractualistas clásicas, precisamente para ser el sujeto de protección de los derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial para acá, tenemos conciencia de que el Estado también puede ser un agente especialmente vulnerador de los derechos, y por eso se han creado los tribunales internacionales de derechos humanos y los mecanismos internacionales convencionales y extraconvencionales para tratar de llevar el Estado, a su propia finalidad, a su propia legalidad constitucional, a la protección de los derechos de las personas. Y no es que los estados sean los primeros violadores, es que hasta en las mejores familias, los estados también están sometidos a la administración de los seres humanos. Y aquí recupero una imagen propia de un constitucionalista norteamericano sumamente relevante en el momento fundacional, James Madison. El Estado, la Constitución, finalmente el gobierno del Estado, que es la ficción a quien finalmente nosotros le imputamos la violación de los derechos humanos, está integrado por hombres. Si el gobierno fuera dirigido por ángeles, saldrían sobrando los controles al gobierno. El gran reto que tiene una Constitución es precisamente crear las condiciones para que un gobierno funcione y luego prever los mecanismos para que se autolimite. Pero nos hemos dado cuenta es que también esos autolímites
Los autolímites que plantean las constituciones no siempre son suficientes, y lo que se ha apostado después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, es también a crear mecanismos, digámoslo así, de control externo, mecanismos que son complementarios y subsidiarios del sistema total de protección que prevé la constitución de un país, pero no por ello dejan de ser importantes. Entonces sí, Jaimito, son sumamente relevantes precisamente los mecanismos de protección internacional, porque sirven para controlar aquellos supuestos donde los estados se exceden en la función que está llamada a realizar como órganos de protección de los derechos humanos. Claro, bueno, Pablo Miguel José Viloria me plantea que la interpretación constitucional es mal utilizada cuando ella afecta a intereses políticos en países con debilidad institucional. Mire, en realidad es muy difícil disociar la cuestión política de la interpretación constitucional, y pasa en las mejores familias. En los Estados Unidos es bastante notorio cómo la perspectiva ideológica política de los jueces marca el rumbo de la interpretación constitucional. En los casos más sensibles se nota el elemento político, pero por supuesto en este caso me refiero al elemento del político institucional, la perspectiva ideológica fuerte. Por supuesto, quizás a lo que tú te refieres, Pablo Miguel, es a la política, digamos, en sentido pequeña, la política de los intereses partidarios más cercanos, de los intereses de gobierno, de los intereses de grupo. Sin duda, cuando la interpretación de la Constitución cae presa de visiones políticas en sentido pequeño, evidentemente que revela una gran debilidad institucional. Y lo que hemos tratado de defender con esta idea de los códigos hermenéuticos ayer y antes de ayer es precisamente dotar a la práctica interpretativa en general y la práctica interpretativa constitucional en particular de ciertos parámetros, digamos, metodológicos, axiológicos y conceptuales que permitan asegurar un cierto margen de adecuación, de justicia, de razonabilidad en la práctica interpretativa, precisamente para evitar que ésta quede degradada a los meros intereses políticos que puedan ocurrir en el momento, digamos, de la aplicación o de la interpretación, pero también a la mera concepción ideológica del intérprete. Entonces, sin duda, la Constitución permite distintas visiones posibles. Hay un párrafo en esta obra que a mí me parece especialmente llamativo y útil, y quisiera, digamos, compartirlo con ustedes, porque es precisamente que pone en juego esas ideas propias de la interpretación de la Constitución. Estas ideas donde coexisten distintas visiones sobre la interpretación, donde el elemento ideológico de la interpretación es protagonista. Voy a ver, antes de poder, digamos, de enfrasarme en esta lectura, quisiera ver otras opiniones que me han ido planteando. Bueno, mira, Orlando Villero plantea que si en tanto, digamos, no se produzca un cambio constitucional en un país, no debería existir una adhesión a los presupuestos consagrados en ella. Esto en el sentido de indicar de que independientemente de la potestad de desarrollar la personalidad, también existen restricciones que conducen a un sentimiento. Miren, evidentemente que la sujeción a la Constitución, digámoslo así, la sujeción a la Constitución, en tanto exista, es relevante. Y tenemos que plantearnos y respetar su contenido. Pero esa sujeción no puede ser militante. Y cuando uno apela a esta idea de la sujeción militante, lo que se trata de señalar es que no podemos hacer un dogma de fe de la Constitución. Y no podemos rechazar la posibilidad de que, aún planteando del respeto de la Constitución, podamos también apelar en determinadas circunstancias a la necesidad de su transformación o a su reforma. Y esto, digamos, es un elemento importante de la dinámica de la práctica constitucional y de la actividad política, porque la Constitución también es un elemento propio de la actividad política. Entonces, tenemos que plantearnos la sujeción a la Constitución, y tenemos, y en el foro jurídico, ojo, porque estamos hablando en este caso de la posibilidad de la interpretación, pero eso de la transformación o de la reforma,
pero eso no tiene que ver, es un elemento propio del ámbito de la política en sentido estricto del proceso de reforma. En la actividad interpretativa tenemos que tener sujeción al texto, tenemos que tener sujeción a los contenidos identificables de la Constitución. El juez no puede olvidar que su labor es interpretar la Constitución, no reescribirla. La idea no es mía, sino de estos autores, Tribe y Dorf, que dicen, bueno, el juez hay que tener en cuenta que una cosa es interpretar la Constitución, no reescribirla. Y me parece importante y tenerlo claro. La Constitución deja múltiples espacios para que las distintas visiones ideológicas de sociedad coexistan y que incluso deja acomodo para que con los distintos códigos hermenéuticos se puedan llegar a soluciones parcialmente distintas en los distintos conflictos constitucionales. Pero tenemos que tener sensibilidad de respetar los presupuestos metodológicos, axiológicos y valorativos apropiados y a la hora de acometer, digamos, la actividad interpretativa. Pero no podemos obviar que la actividad de interpretación no es una reescritura de la Constitución. Y por eso las llamadas mutaciones anticonstitucionales a través de la interpretación no son admitidas legítimamente. Me plantea Fernando Anselmo Escobar que no entiende ya por qué las instituciones gubernamentales no son imputables. Bueno, eso es un problema, digamos, muy peculiar del contexto mexicano, que yo honestamente no me siento en condiciones de poder responder. Es decir, ¿por qué las instituciones gubernamentales no son imputables de conformidad con unas cláusulas de la Constitución federal y del Código, digamos, de Procedimientos Penales? Eso es un tema, digamos, muy peculiar que tendría que ver con un análisis más particular, digamos, del problema mexicano, que yo, pues, evidentemente no estoy en condiciones de hacer en este momento. No había tenido la oportunidad de estudiar ese supuesto específico y por eso, digamos, reconozco mi inhabilidad en este momento para dar una respuesta apropiada. Pero volviendo a las dudas que me plantean, evidentemente, lo que estoy señalando es que sí, la sujeción a la Constitución es una cosa, digamos, en el terreno político general, que no invalida la posibilidad de plantearnos la discusión de la reforma. Pero en el contexto jurídico, en el contexto de la práctica de la aplicación de la Constitución, en el contexto del litigio constitucional, en el contexto de la actividad de los tribunales constitucionales y en general de cualquier tribunal que esté llamado a aplicar directamente la Constitución para la solución de conflictos o de asuntos de los que esté apoderado en un momento determinado, evidentemente no puede apelar a una idea de reforma. Tiene que dar respuestas en función del derecho de la Constitución, del derecho que exista en la Constitución. Y tiene que dar respuestas, digamos, lo más apropiadas al contexto social. Y yo estoy de acuerdo ahí con lo que plantea Pablo Miguel, en el sentido de que es necesaria la trilogía sociedad, política y constitución. Evidentemente, habrá una interacción permanente en ella, entre estos distintos elementos propios de la actividad. Pero, insisto, siempre teniendo claro que la actividad del intérprete es darle sentido a la Constitución que existe. No tratar de reconstruir la Constitución en un sentido imaginado al punto de hacerla perder la identidad de lo que existe. Porque la función del intérprete no es reformar la Constitución. Es darle significado y sentido a lo que existe dentro de la Constitución. Y a veces ese sentido y significado puede ser sencillamente uno con el que yo a título personal no esté de acuerdo, pero yo no puedo sencillamente dejar de aplicar el sentido propio de una interpretación constitucional simplemente porque no me parezca correcto desde mi perspectiva moral. Aquí por eso he dicho varias veces que el intérprete tiene que desdoblarse. Lo he señalado, digamos, en el ámbito general de la interpretación, pero también en el ámbito de la interpretación constitucional en particular. Mi sistema de valores van a incidir en la forma como yo leo e interpreto la Constitución. Eso está claro, es indudable. Pero no pueden ser de una relevancia tal que me lleven a mí a desdecir la propia Constitución. Entonces, aquí voy a citar la referencia que le hacía ahorita, me parece muy interesante, de estos autores norteamericanos. Ellos dicen, ¿verdad?, que la Constitución
está, digamos, está preñada, tiene, digamos, contiene palabras grandilocuentes, dicen estos autores. O sea, la Constitución es un documento que está cargado de palabras grandilocuentes como la libertad, el debido proceso, los cateos e incautaciones no razonables, etc. Palabras que, si bien no son infinitamente maleables, son capaces de soportar significados que se encuentran en lados totalmente opuestos dentro de virtualmente cualquier espectro legal, político o ideológico. Es por eso que no es sorprendente que los intérpretes, tanto de la derecha como de la izquierda de la vida política estadounidense, hayan invocado la Constitución como fundamento de conclusiones totalmente divergentes sobre la legitimidad de las instituciones y las prácticas existentes, y que ningún partido ha dejado de citar capítulos y párrafos para apoyar su interpretación de nuestra ley fundamental. Como es cierto para otras áreas del derecho, los materiales del derecho constitucional requieren construcción, dan espacio a la argumentación sobre su significado y tientan al intérprete a importar su visión de lo que es una sociedad justa al significado de los materiales que están siendo considerados. Ahora bien, ciertamente, los materiales de la Constitución, los documentos constitucionales dan espacio para una construcción. Y ello hace que exista una pretensión permanente de los intérpretes de tratar de imponer su visión ideológica al texto de la Constitución, filtrarlo de alguna manera como la visión propia de la Constitución. El problema es que esa actividad o esa práctica tiene límites. Tiene límites en precisamente no llegar a un punto tal en el que yo no termine interpretando la Constitución, sino reescribiéndola. Por supuesto. Entonces, evidentemente tenemos que reconocer, como bien se ha planteado ya, que la interacción entre el elemento ideológico político, las exigencias propias de la sociedad, de la dinámica social, la propia concepción espiritual de la comunidad habrán de incidir en la manera como nosotros entendemos la Constitución. Pero ese entendimiento tiene que ser dado en el marco de las posibilidades que plantean los conceptos abiertos e indeterminados de la Constitución. No pueden desbordarlos ni ignorarlos. Sí, son palabras grandilocuentes, palabras que son conceptos que permiten la distinta comprensión en un proceso evolutivo permanente. Pero ese proceso evolutivo permanente no llega a un punto tal de desconocer el propio significado de las palabras. No puede llevar a un punto tal en el que nosotros dejemos de interpretar esta Constitución que tenemos y reescribir la Constitución que deseamos. Eso no puede hacerlo un intérprete. Si nosotros queremos cambiar la Constitución, tenemos que acudir a los mecanismos institucionales de la reforma constitucional. Las mutaciones, sin duda, que se dan a través de la práctica interpretativa son válidas, siempre que sean coherentes con las posibilidades de realización del texto constitucional, pero no desbordándolo a un punto tal que terminen llevándose de encuentro los textos. Yo no puedo hacerme de cuenta que la Constitución dominicana no establece que la vida está protegida desde la concepción hasta la muerte, por ejemplo. Vamos a ver, Orlando Villero me hace un comentario. Vamos a leerlo para compartirlo. Sin embargo, mientras el texto constitucional de los países en vías de desarrollo es aspiracional en tanto busca alcanzar un estatus, las de los países desarrollados son protectoras del estatus que ya se tienen. Considero que lo expuesto va en función de las condiciones políticas, de las condiciones sociales y políticas. Evidentemente, las constituciones de los estados sociales y democráticos de derecho de los países en desarrollo son aspiracionales. Pero en realidad toda constitución tiene un componente aspiracional, porque la Constitución no se limita solo a constatar la existencia de lo que se da en una sociedad determinada, sino que también plantea un proyecto de futuro. Cuando los norteamericanos estaban dando su Constitución hace 200 y tantos años, no estaban simplemente estableciendo la constatación notarial del estado de situación de la unión de ese país, sino que estaban apostando
sobre un modelo político, sobre una determinada concepción de Estado, sobre unos determinados fines que deberían ser cumplidos en el tiempo, sobre una determinada forma de ser de la comunidad política. Evidentemente, y ese proceso, por el carácter abierto de esas disposiciones, se mantiene en permanente construcción. Lo que pasa es que las constituciones más recientes, sobre todo en América Latina, han puesto un peso muy alto en, digámoslo así, en la promoción de transformaciones sociales. Son constituciones que incorporan una cierta idea de utopía liberal, utopía progresista, que venden posibilidades de transformación, pero no necesariamente se produce luego un acoplamiento perfecto entre las posibilidades de realización de esa propuesta y los propios compromisos políticos de las sociedades, lo cual hace que nuestras constituciones puedan permanecer en algunos aspectos inactuadas. Y aquí utilizo una metáfora de un texto escrito por Piero Calamandrei en los 50, que se quejaba justamente de cómo la Constitución italiana, una de las constituciones, digamos, sociales más relevantes después de la Segunda Guerra Mundial, él decía, digamos, a principios de los 50, la Constitución permanece inactuada. La Constitución ha prometido una cantidad importante de transformaciones sociales que no se han realizado. Los actores políticos sencillamente mantienen su vida institucional al margen de esas promesas que la Constitución planteó. Y eso, digamos, esa expresión o esa preocupación que tenía Piero Calamandrei sobre la Constitución inactuada, me parece que es perfectamente trasladable a muchos de nuestros países desarrollados, donde las constituciones plantean sin duda situaciones de transformación, propuestas de realidades normativas que deberían ser cumplidas, que nos desbordan. Y eso hace que la práctica de la interpretación constitucional tenga que ser acomodada, digamos, con cierto nivel de prudencia. No es posible que los tribunales constitucionales puedan asumir con una densidad normativa rigurosa y estricta el gran contenido de los programas que plantea la Constitución. Supongamos que empecemos a asumir en un sentido extremadamente riguroso las promesas que plantea la Constitución de que tengamos que tener un derecho a la vivienda digna. ¿Cómo el Estado va a satisfacer la exigencia de miles y miles de personas simultáneamente que acudan a exigir a través de acciones judiciales, por ejemplo, una interpretación pro homine favorable de la protección del derecho a la vivienda? Evidentemente esto sugiere acudir a cierto nivel de prudencia, y por eso muchas de estas cláusulas constitucionales del Estado social, de esas promesas del Estado social, requieren unas ciertas construcciones, no solo en el plano de la interpretación constitucional, sino en el plano de la política constitucional, en el plano de la política legislativa, en el plano de la actividad propia de las políticas públicas en el terreno democrático. Y por supuesto los tribunales constitucionales, a través digamos, de interpretaciones prudentes, interpretaciones que de alguna manera recuerden y pongan un cierto nivel de presión o exigencia, digamos, de proactividad a las políticas públicas, estimulen el cumplimiento de esas promesas. Y aquí, digamos, la otra metáfora que es, digamos, la llamada constitución dirigente, porque en el fondo lo que tú planteas, Orlando, es que las constituciones de nuestros países tienen un nivel es aspiracional, es la constitución dirigente, pero evidentemente esa constitución dirigente tiene que encontrar posibilidades reales de posibilidades reales de actuación, que no se dan solo en el plano de la interpretación, sino también en el plano de las posibilidades políticas, en el plano de las posibilidades económicas y en el plano de los compromisos. Y aquí también es un elemento importante. Toda práctica constitucional necesita de actores políticos comprometidos con su desarrollo, porque no todo se debe digamos, los tribunales constitucionales, la justicia constitucional no es el espacio de realización total de la práctica constitucional. La interpretación constitucional no nos va a permitir, no es la panacea para resolver todos los problemas sociales que plantea la vida constitucional de un país. Y esto tenemos que tenerlo claro, para que
las exigencias propias de la justicia constitucional no terminen desbordadas. Entonces, sí, la interpretación constitucional, la práctica de la interpretación constitucional en los tribunales tiene que integrar exigencias normativas vinculadas a los textos constitucionales, releerlas a la luz de las exigencias de las sociedades con una apertura evidente a la sensibilidad política general de la comunidad. Pero tampoco puede ser la panacea, insisto, para convertir a la justicia constitucional en una especie de sanalotodo social. Vamos a ver qué me plantea Pablo Miguel José Victoria. Bueno, me dice, en República Dominicana tenemos un código penal atrapado por un recurso de inconstitucionalidad en lo que tiene que ver con las figuras del delito, donde ese código trae figuras del delito que está siendo ejecutado en la sociedad, por ejemplo, el sicariato, enfrentamiento a la iglesia, sectores feministas, gobierno y la afectación de la política futura. Creo que una ley especial que regule, la pregunta al parecer está vinculada al tema del derecho, de la discusión, digamos, que tenemos en República Dominicana, que hace 20 años estamos discutiendo un código penal y ha quedado atrapado precisamente, entre otras cosas, por el tema del aborto. Y hay muchos sectores que han planteado la necesidad de una legislación especial para abordar el tema. Mire, yo honestamente, en este tema en particular, las únicas opiniones que emito son simplemente para señalar metodológicamente la idea de que el debate sobre el tema del alcance del derecho a la vida y la cuestión del aborto no se puede ver solo en el terreno estricto del artículo 37 de la Constitución, que habla de la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, sino que necesariamente entran en juego otras disposiciones constitucionales relevantes que en determinados supuestos nos ayudan, por lo menos, aunque sea para validar la solución que se tiene sobre la idea de que el derecho a la vida tiene una protección prevalente y que haga, independientemente, que haga, digamos, imposible el aborto. Aún para llegar a esa solución, si fuese el caso, tendremos que mirar otras cláusulas para no caer en el vicio de la desintegración constitucional. Y yo creo que la República Dominicana en particular tenemos que poder llegar a un momento en dar esta discusión política un cierre en el marco del Código Penal, y si se va a abrir la puerta de una legislación especial que lo aborde, hacerlo. Pero tenemos que tener conciencia de que esto va a terminar en el terreno del Tribunal Constitucional. Va a terminar allá en el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en todos los países occidentales. O sea, el tema del aborto prácticamente termina en un diálogo necesario entre la política legislativa y la justicia constitucional. No hay de otra, porque los intereses que se mueven en el debate son intereses ideológicos muy fuertes sobre los que nadie quiere ceder. Entonces, Elizabeth me plantea que es el Estado de cada país el que debe garantizar el cumplimiento de los principios y garantías a favor de los ciudadanos a través de políticas públicas sociales en aras de encontrar la tan anhelada justicia social. Sin duda, el Estado, digamos, es evidente que es el órgano, el Estado complejo tiene que crear las condiciones para que se cumplan esos derechos. Aquí, digamos, simplemente los he mencionado porque es una tendencia permanente y en nuestra región es evidente de acudir a la justicia constitucional como un foro para presionar en la protección de los derechos de carácter social, porque también son derechos fundamentales. Y aquí yo sí creo que la justicia constitucional debe jugar un rol importante en la protección de estos derechos, pero también tiene que hacerlo con un cierto nivel de prudencia. Es decir, la prudencia no es equivalente a la ausencia de tutela, ojo, sino a poder anticipar las posibilidades reales de realización de una determinada solución constitucional en el marco de las posibilidades de la inserción constitucional, de la inserción de la realidad. O sea, la Constitución nos da posibilidades de interpretación y tenemos que realizarlas. No podemos eludir el contenido del texto porque no nos guste, pero tenemos que buscar un acomodo entre ese texto, esa disposición normativa y las posibilidades reales de su realización en la práctica. Porque de lo contrario, si nosotros tutelamos derechos de una manera demasiado expansiva a través de la justicia constitucional y no tenemos luego las condiciones reales para poder asegurar la realización práctica
de esa tutela jurisdiccional, pues la propia entidad constitucional, la propia normatividad de la Constitución queda degradada, porque la ciudadanía empieza a perder confianza no solo en la justicia constitucional, sino en la propia utilidad de la Constitución. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene obtener una sentencia que diga que yo tengo que tener un derecho o tal dimensión de un derecho protegido, si al final la realidad, cuando acudo a la posibilidad, no tengo posibilidad real de poder asegurar eso que se me ha dicho que la Constitución me garantiza? Entonces hay que tener cuidado precisamente, hay que tener ese nivel de prudencia en poder anticipar las condiciones reales de actualización, de actuación de la Constitución, cuando acometemos las interpretaciones más progresistas que plantean los textos constitucionales en muchos ámbitos, sobre todo en estos de la protección de los derechos sociales. Yo creo que hay que aquilatar, digamos, que hay que proteger estos derechos, y sin duda la justicia constitucional puede jugar un rol trascendente, pero también creo que hay que cuidar las posibilidades reales de su actuación para no pasar de la Constitución inactuada a la jurisprudencia inactuada, a la justicia constitucional inactuada, a las decisiones judiciales en materia constitucional inactuadas. Porque cuando una cosa es que la Constitución como un texto normativo termine siendo inactuado, lo cual ya de por sí es bastante grave, pero se vuelve todavía mucho más, digamos, mucho más dramático el hecho de que un tribunal reconozca a partir de lecturas progresistas de la Constitución que hay que garantizar determinados estadios o determinadas situaciones de derechos, y que luego ese reconocimiento no se termine de garantizar por las condiciones reales del Estado, las condiciones reales de actuación, digamos, que puedan limitar la efectividad de la tutela que brinde la justicia constitucional. Entonces, sin duda, una dosis de prudencia y de previsión también son necesarias a la hora de acometer la práctica de la interpretación constitucional. Yo creo, el doctor Darmian Armijos Álvarez, el director general de Latin Juris, me plantea que cuáles límites, estima la justicia constitucional. Yo creo que el primer límite que tiene la justicia constitucional en la práctica tiene que ser el límite propio del texto, primer límite evidente. Es decir, ojo, no podemos interpretar la Constitución a un punto de desbordar, más bien de hacer inviable su texto. Entonces, el contenido, normativo de los textos es un límite propio de la actividad interpretativa de la Constitución. Y, por supuesto, esto no significa que no sea posible apelar a la construcción de los conceptos indeterminados, también a colmar las lagunas o vacíos con interpretaciones o con analogías y reconstruyendo o extrayendo tesis de las propias disposiciones abiertas para tratar de colmar por vía analógica esos vacíos, pero siempre en el marco de las posibilidades reales de los que nos permitan los textos. Entonces los textos constitucionales plantean un límite evidente a la interpretación de la Constitución. Pero yo creo que también hay límites que vienen dados por la propia dinámica de la realidad. Es decir, la interpretación de la Constitución también tiene que situarse en los contextos. Es decir, las situaciones contextuales, las posibilidades que nos den los contextos de las realidades sociales, también terminan constituyendo un límite propio de la práctica interpretativa. El juez tiene que tener conciencia de que en su interpretación tiene que poder tomar en cuenta, tiene que ser una interpretación previsora, tiene que insertarse en un contexto determinado. Y ese contexto, va a unirse de manera determinante al propio texto. Creo que límites evidentes de la interpretación constitucional, recuerden que en el ámbito general de la interpretación habíamos visto unas directivas de compatibilidad negativa. Evidentemente todas esas directivas también pueden ser perfectamente trasladables al ámbito de la interpretación constitucional. Evidentemente la interpretación constitucional tiene límites axiológicos o valorativos, es decir, hay un techo ideológico que plantea toda constitución normativa que no puede ser desbordado ni desconocido a la hora de realizar una interpretación, porque ese techo ideológico sirve como un elemento de direccionamiento de la práctica interpretativa, y si lo desbordamos evidentemente podemos llegar a soluciones que son incompatibles, axiológicamente o valorativamente con ese
con el sentido último que plantea del sistema de valores que plantea la Constitución. Por supuesto, desde el punto de vista normativo, la Constitución se encuentra limitada por un sistema. Entonces, las interpretaciones de la Constitución no pueden salirse del marco de las posibilidades del sistema normativo del cual forma parte la propia Constitución. Por eso, digamos, esos argumentos peculiares de interpretación de los cuales hablan autores como Conrad Hess, entre los cuales el principio de unidad es un elemento determinante. Entonces, digamos que en realidad todos estos límites que fuimos identificando, sobre todo en el día de ayer, son perfectamente trasladables, en los límites propios de la compatibilidad negativa son trasladables, en el marco de los códigos hermenéuticos son trasladables evidentemente también a la práctica de la interpretación constitucional, porque como habíamos anticipado al inicio de este diálogo, la interpretación constitucional es particular, sí, porque la Constitución es un texto más abierto, más denso, y también porque tiene una significación política relevante, pero metodológicamente no tenemos por qué apelar o desconocer los mecanismos o los códigos hermenéuticos que se han construido para la aplicación de la ley. Podrá haber algunos ajustes necesarios en determinados momentos, o determinados mecanismos de estos códigos podrían tener que realizárseles ciertos ajustes para su mejor aplicabilidad en el ámbito de la interpretación constitucional, pero ello no hace inviable la aplicación de los códigos hermenéuticos también a la práctica de la interpretación constitucional. De hecho, la mayoría de los autores que he tenido la oportunidad de estudiar reivindican precisamente que la peculiaridad de la interpretación constitucional no puede ignorar, digamos, no llega a un punto tal que hace inviable la utilización de las pautas interpretativas que se han desarrollado en el ámbito de la práctica legal. Entonces, fíjense, vamos a ver las últimas preguntas. Me dice acá Fernando Escobar que en México existe un criterio de un tribunal donde otorga al juez 10 métodos de solución de antinomias que al parecer ni los jueces conocen. Bueno, ahí, como les digo, la solución de antinomias o contradicciones, sin duda también ahí tiene que formar parte de los códigos hermenéuticos o interpretativos en sentido amplio, y esas pautas, digamos, tendrán que tomarse en consideración. Simplemente creo que para ir, digamos, cerrando, yo, como ustedes saben, como había anticipado, hoy es viernes, y como decimos en República Dominicana, y el cuerpo lo sabe, ya ha sido una jornada, una semana, digamos, intensa. Me imagino que para ustedes también, pero para mí, digamos, especialmente intensa, porque yo siempre digo que las horas de clase, por cada hora de clase que se dé, se necesitan 5 horas de estudio. Es decir, de manera que estas 10 horas, digamos que de alguna manera en global se supone que está este módulo, ha significado al menos 50 horas de relectura, aparte de las que hemos hecho meses anteriores y en cursos anteriores, porque yo, digamos, he tenido la oportunidad de impartir clases de interpretación constitucional a nivel de maestría en varias ocasiones, pero aún así he tenido que volver a reestudiar para estas clases, y como les digo, mi filosofía personal de vida es que por cada hora de clase, 5 horas de estudio. Entonces eso digamos, es un ejercicio un poco agotador unido a mi dinámica tradicional de trabajo. Ahora, volviendo a esto, yo creo que para cerrar todo este diálogo que hemos tenido hoy, bueno, hay una pregunta o una referencia que me hace Nicole Pontón sobre el caso de Ecuador, de que un Estado constitucional de derechos y justicia interactúa. ¿Cuál sería el techo ideológico en este caso? Fíjate, el techo ideológico de una constitución está determinado por aquel conjunto de valores y principios que la constitución contenga. Es decir, la constitución, toda constitución normativa de hoy día y después de la Segunda Guerra Mundial y todas las constituciones latinoamericanas en particular, tienen un catálogo amplísimo de principios. A veces tienen un preámbulo en el que hacen referencia a estos valores generales o estos principios generales: libertad, dignidad humana, igualdad, justicia. Todos estos elementos conforman el llamado techo ideológico. Por supuesto, este techo ideológico también está penetrado por la propia lógica del pluralismo, porque los significados que
tenemos de estos valores también pueden ser objeto de, digámoslo así, de controversias morales. La propia idea de igualdad puede tener lecturas distintas dependiendo de qué concepción de igualdad se asuma. Y lo mismo uno puede decir de la idea de justicia o de dignidad. De manera que los propios valores que forman parte del techo ideológico de la Constitución también están de alguna manera sometidos a controversias, a sus propias controversias interpretativas en el campo moral. Yo aquí, evidentemente, soy de quienes se identifican de que estas perspectivas morales que están contenidas en las constituciones adquieren una relevancia jurídica sin duda desde el momento en el que la Constitución las incorpora, pero no por ello pierden su ineludible significación moral. Hay autores que defienden otra teoría, defienden que cuando una Constitución positiviza, digamos, esos valores, evidentemente ya dejan de estar en el plano moral y entran a formar parte de materiales estrictamente jurídicos. El problema es que el significado de esos materiales no podemos hacerlo exclusivamente del derecho. Tenemos que dar una mirada a las teorías morales. Siempre vamos a tener que mirar allá para encontrar alguna significación relevante de estos conceptos indeterminados de alcance moral. Al menos así es como yo lo veo. Entonces, recogiendo, digamos, toda esta amalgama de cosas que hemos ido planteando desde distintos métodos de interpretación hasta señalar estas falacias de la integración, la desintegración y la hiperintegración, siguiendo a Michael Dorf y a Lawrence Tripp. Creo que aquí lo importante a tener en cuenta, y aquí voy a tratar de conectar con lo que habíamos hablado en sesiones anteriores, es que la interpretación John Ojeda, miren, hay una parte de las lecturas que yo la mandé a Latin Juris y supongo que las han debido subir o las subirán al blog. Otras, hay un par más que debo escanearlas y la verdad es que no he tenido tiempo esta semana para hacerlo, pero la semana que viene, sin falta, la lectura específica de los códigos interpretativos se la escaneo y se las hago llegar, y no sé si alguna otra, quizás el texto de Bokenford, yo sé que está en línea, voy a ubicarlo para también compartírselo. Esos dos textos más las otras que ya yo le había mandado, que eran otras 4 lecturas, creo que es más que suficiente para tener un briefing de lo que hemos tratado de compartir. Por supuesto, los materiales que yo tengo disponibles en materia de interpretación son mucho más amplios, pero hay que respetar los derechos de autor y me es un poco también difícil plantearme escanear todos estos libros, digamos, me toma mucho tiempo y por eso yo no lo he acometido. Pero lo que sí he tratado de hacer una selección de textos que resulten especialmente útiles. Y por eso, digamos, los que les he sugerido y ya he mandado, y los 2 adicionales que voy a escanear la próxima semana para hacérselos llegar. La sana crítica de los jueces, dice Edward Ortiz, se sobreponen a la normativa constitucional totalmente fuera de los principios constitucionales. Evidentemente que la sana crítica en la interpretación, la sana crítica es un criterio complementario para entender un parámetro interpretativo, pero no puede situarse por fuera del marco de las posibilidades de la normativa constitucional, pues evidentemente no es crítica. En todo caso, recuerden que la sana crítica es un estándar que se utiliza para la valoración de pruebas, para la valoración de hechos, y no es un criterio al cual se apela en el ámbito de la interpretación normativa en sentido estricto. Pero evidentemente que una crítica o un criterio interpretativo, una práctica interpretativa que termine desbordando el marco de los principios que plantea la Constitución, termine desbordándolo en sentido negativo, desconociéndolos, no puede ser sana. Y no puede ser crítica. Es sencillamente mutación, es más bien una manipulación de los contenidos constitucionales y no sería aceptable. Entonces, les decía simplemente que, para cerrar, en general, digamos, la peculiaridad de la interpretación constitucional que hemos tratado de defender hoy, es una peculiaridad, digamos, por un lado, sin duda hay un elemento
cualitativo que no podemos obviar, sin duda, que es el elemento político que es sumamente relevante en la comprensión de cualquier constitución. Y ese elemento político, sin duda, sirve para uno definir la práctica interpretativa como un elemento que puede ser considerado parcialmente o tendencialmente peculiar desde el punto de vista cualitativo. Pero desde el punto de vista normativo, la interpretación constitucional es apenas peculiar desde el punto de vista cuantitativo, en el sentido de que las disposiciones constitucionales en general pueden ser en algunas ocasiones un poco más amplias, de mayor alcance y de mayor indefinición normativa que los textos legales, pero aún así las construcciones de los códigos hermenéuticos, de los métodos de interpretación, de los criterios interpretativos en general, que se han diseñado en el ámbito de la interpretación de la ley en los últimos 200 y tantos años en la metodología jurídica, pueden ser perfectamente aprovechables en el ámbito de la interpretación constitucional, con algunas correcciones que plantean algunos autores, algunos métodos, digamos, en particular. Pero resulta que estas correcciones no son más que las llamadas directivas secundarias que nosotros compartimos, de manera que al final del día es perfectamente válido, perfectamente posible traer a la práctica constitucional la utilidad de los códigos hermenéuticos que hemos visto en el ámbito de la interpretación ordinaria. Leticia Pavón plantea, y este último comentario ya cierro, que en la práctica, ante la violación del debido proceso y los derechos humanos, los ciudadanos no tienen dinero para solventar medios para impugnarla, a aplicar puras injusticias. Bueno, evidentemente, digamos, el dinero, las realidades sociales marcan distancias importantes a veces a la hora de obtener una tutela judicial efectiva. Ese es uno de los grandes problemas que plantean las crisis, digamos, la situación económica de mucha gente. La pobreza también es un elemento determinante para dificultar la posibilidad del acceso a la justicia, y también puede llevar a comprensiones diferenciadas a la hora de entender el nivel de protección que se aseguran en los tribunales. Para decirlo de alguna manera, los tribunales a veces pudieran tener más sensibilidad en proteger determinados derechos de las personas dependiendo de exigencias económicas. Pero eso realmente no siempre es así. Porque también, si algo nosotros encontramos en la práctica de muchos países de nuestra región, es que las decisiones más sensibles, más importantes en muchos ámbitos del derecho, han ocurrido en supuestos de protección de personas de escasos recursos. La práctica del Tribunal Constitucional Dominicano es, digamos, notoria en eso. Muchos de los casos más interesantes desde el punto de vista de por lo menos de la dogmática social en la toma de decisiones del Tribunal Constitucional, son casos de personas de escasos recursos. Pero aún así es apreciable que las personas de escasos recursos tienen limitaciones para acceder muchas veces a los mecanismos de tutela de los derechos, y eso hace que sin duda puedan subsistir de manera importante las injusticias sociales, y que no siempre los tribunales sean espacios digamos abiertos a las exigencias de la mayoría de las personas. La defensa pública en realidad tiene un ámbito limitado al ámbito penal en la República Dominicana. Todavía no tenemos situaciones de defensa pública para la protección de derechos que no sean de los derechos de los imputados en el ámbito penal. Pero aún así, digamos, se ha podido vislumbrar la utilidad que puede tener la justicia constitucional para la protección de los derechos aún de las personas de escasos recursos. Quizás aquí sería importante apelar a los abogados a eso que en la práctica norteamericana, digamos, los llamados casos pro bono, es decir, la posibilidad de que los propios operadores jurídicos, los abogados que llevan casos privados, contemplen dentro de su responsabilidad social la posibilidad de llevar de cuando en vez casos de personas de escasos recursos y poder, digamos, obtener situaciones de justicia para la gente más necesitada. Yo creo que eso es una práctica muy prudente que perfectamente podría ser parte de la dinámica de la tutela, digamos, judicial que se brinda en la región.
pero eso es un tema que va a depender mucho del compromiso, insisto, de la práctica privada. Independientemente de que se creen ONGs y organizaciones particulares en el ámbito de la sociedad civil, también para la protección de derechos de determinados grupos en condiciones de vulnerabilidad. Pero, insisto, todo esto es un tema que desborda los temas propios de la interpretación constitucional. Agradezco enormemente en esta noche a quienes me han estado acompañando, aún siendo viernes y esta hora. Y nada, espero que en otra ocasión, en otro curso que tenga la oportunidad de participar acá en Latin Juris, nos encontremos y podamos tener un diálogo ameno como el que hemos tenido en este momento. Yo sé que ustedes van a seguir disfrutando del contenido de este curso con profesores de altísimo nivel, como los que ya han participado en módulos anteriores y los que van a tener en los módulos subsiguientes, de manera que puedan aprovechar este curso de argumentación jurídica que tiene digamos, la riqueza de poder traer a personas de distintos países de América Latina, con lo cual ustedes van a poder aquilatar opiniones diversas sobre temas de interpretación y argumentación, y podrán de alguna manera sopesar estas distintas visiones, reforzar sus propias consideraciones sobre interpretación, reenfocarlas, fortalecerlas, y esto es muy importante. El hecho de que este curso, al igual que los otros cursos de Latin Juris, comporten la existencia de profesores que venimos de distintas escuelas de distintos países, y eso le da una riqueza, digamos, extraordinaria, que yo sé que ustedes están sabiendo aprovechar. Les reitero el agradecimiento y espero, bueno, ya que es viernes, supongo que en muchos países van a ser las 8 de la noche, aquí van a ser las 9, los que puedan, digamos, disfruten su noche. Y nada, la próxima semana ustedes estarán de nuevo en este curso con otro profesor, que de seguro ustedes lo van a disfrutar. Espero que en otra ocasión nos reencontremos. Hasta la próxima.